Buenos días, amigos y amigas. Un saludo y, por supuesto, salud para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo, como cada miércoles, en la escuela y en Ñ Radio, cuando son las 11:02 y estamos viviendo en el día 15 de noviembre. Y a nivel climatológico podemos decir que, aunque hoy han mejorado las temperaturas, evidentemente el otoño parece que se va quedando y esa huella de humedad que deja la lluvia nos está acompañando en los últimos días. Y con estas sensaciones damos comienzo a un nuevo programa y llegamos al número 86. Nos podéis escuchar en directo en este momento en el 107.9 en Ñ Radio y posteriormente en los podcasts de NTV, iVox y en YouTube o Facebook. Que nos habla Ángel Morales Camacho y, por supuesto, igual que cada día, agradecer a José su tarea en el control del sonido y con la música. Buenos días, José. Buenos días, Ángel. Hoy estamos a 15 de noviembre y por lo que se ve es el día 319 del año. Nos faltan 46 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día Mundial sin Alcohol, Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Crónica. Y un día como hoy, un 15 de noviembre en 1974, España pone en órbita el Intasat, su primer satélite artificial. Y luego tenemos otra fecha, en 1971 comienza a funcionar el teléfono de la esperanza para ofrecer apoyo a personas con problemas. Muchas gracias, José, por estos recordatorios y estas efemérides. Y también decir que hoy, por la parte que me toca, es el día de San Alberto Magno, así que felicidades a mi hijo por el día de su santo. Y, como no, las redes sociales, Paulino y Antonio se encargan de difundir este espacio dedicado al mundo de la educación, la cultura y, por supuesto, a las personas que en algunas ocasiones vamos entrevistando a lo largo de estos ya más de 80 programas. Y hoy contamos en el estudio con la presencia de Magdaleno Jerez Ruiz, paisano nuestro, y podemos afirmar sin duda que es un ciudadano del mundo por su compromiso personal con muchos proyectos y su participación en actividades relacionadas con personas, tanto en nuestro país, ya veremos cómo colabora con algunas ONGs, como en países llamados en vías de desarrollo, o mejor dicho, a nivel económico, países que no lo pasan muy bien. Comencemos por una frase que dice: solo se puede amar lo que se conoce, Magdaleno. Y bien sabemos de tu dedicación a las personas con necesidades y tu entrega a las causas sociales, y de todo ello vamos a hablar en este programa. Buenos días, Magdaleno. Buenos días. Pues haz una presentación breve de quién eres para que las personas que nos oyen se vayan situando. Bueno, pues primeramente daros las gracias, ¿no?, por esta invitación, por este ratico que vamos a compartir, por la posibilidad que me dais también, ¿no?, de comunicarme con mi pueblo, ¿no?, y daros las gracias por todo. Y volviendo a lo que al tema que queríamos hoy hablar, que solo se ama lo que se conoce, ¿no? Al tema que, pues sí, efectivamente, solo se ama lo que se conoce y solo se aprende a amar amando, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué te voy a decir? Podría decirte muchísimas cosas, ¿no? Cómo aprender a amar, cómo uno... cómo se puede amar, en fin, muchísimas cosas. Vale, vamos a empezar, Magdaleno, si te parece, por una música que tú nos has sugerido. Escucha, hermano, la canción de la
Magdaleno, querías que escucháramos el himno a la alegría de Miguel Ríos, basado en una composición del gran Beethoven. ¿Por qué esta canción? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir? Aparte, ¿no?, de la música, ¿no?, que es extraordinaria, ¿no?, el mensaje, ¿no? Yo creo que todas las personas, me atrevería a decir que sueñan, ¿no?, con un mundo de hermanos, ¿no? Sí. Y vemos en la historia, ¿no?, todas las grandes personas, ¿no?, que nos han ayudado, ¿no?, a crecer como personas, ¿no? Luther King, Gandhi, Jesucristo, ¿no? Imagínate. Son personas que siempre han querido un mundo de hermanos. ¿No? Efectivamente, que han sentido a los demás como hermanos, ¿no? Y han querido, ¿no?, que todos lleguemos a ser algún día hermanos, ¿no? Y la Revolución Francesa, que habla de igualdad, libertad, fraternidad, la fraternidad todavía está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, y en estos tiempos que nos toca vivir, desde luego. Pero bueno, la ilusión y la esperanza están ahí, y ojalá. Recuerdo que este himno a la alegría es el himno de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, cuando decidió coger un himno, cogió esta música, no la letra, yo pienso que no, pero de algo serviría esta composición de Miguel Ríos. Y ojalá y la Unión Europea haga mucho por la hermandad. Por la hermandad, y sobre todo por quitar la enemistad, ¿no? Ese sentimiento de odio que tanto está ahora perjudicando la convivencia en el mundo. Bueno, pero Magdaleno, vamos a empezar hablando de tu infancia. Supongo que, igual que la mayor parte de la gente, porque en aquellos años probablemente fuiste al colegio, fuiste a alguna escuela, ¿no? Sí. ¿Recuerdas dónde? Efectivamente, lo que pasa es que desgraciadamente pues no estuve mucho tiempo en la escuela, porque sí recuerdo perfectamente mi primer recuerdo, ¿no?, que tenía 4 años, cuando fundaron las Clarisas, el colegio. Me llevó mi madre a... Las Clarisas, perdón, las dominicas, ¿no? Las dominicas. Es que ha dicho Clarisas, digo. No pasa nada. Es cosa de la edad. Las años, no pasa ni media, pero es porque la gente monjas, no se haga una... Las monjas no fundaron el colegio justo el año que me llevó mi madre, cuando tenía yo 4 años. Tengo 76... O sea, tienes 72 años en el colegio. Todos esos años, menos 4, llevan las monjas aquí en el pueblo, ¿no?, educando, ¿no?, y enseñando. ¿Y ahí estuviste de los 4? A los 4 recuerdo, o sea, los recuerdos, te voy a decir los recuerdos que tengo de aquel momento. Aquella época, y más o menos como lo viví. Recuerdo que me llevó mi madre con una silleja, porque había que ir con una silleja, y recuerdo el primer día que nos sentó ahí la monja en una fila, ¿no? Y ese es el primer recuerdo, y al siguiente día llegué y estaba la fila de sillejas y otro chico estaba sentado en mi silleja, y yo cuando llegué, porque yo iba con una ilusión con mi silleja al colegio, que era todo lo que llevaba. Y cuando llego había otros chicos que ya estaban, y los había ido sentando la monja en la fila, ¿no? Y sin tener en cuenta de quién era la silla. Pero yo cuando vi al chico que estaba sentado en mi silleja, lógicamente yo sentí que me enfadé, y le dije a la monja que yo quería mi silleja, claro. Y la monja que no, que me sentara en otra, y ahí tuve la primera disputa por la posesión, ¿no? Por la posesión con la monja. Sé que me regañaba, me decía que me iba a encerrar al cuarto de los ratones, y esa experiencia no se me olvida porque fue muy dura, ¿no? Sí. Y ese recuerdo no se olvida, lógicamente. Claro. Posteriormente, pues no tengo muchos recuerdos, sinceramente, de las monjas, porque con 5, 6 años mis padres arrendaron el Monte de Gafas y viví allí la mayor parte del tiempo, ¿no? Y sí recuerdo otra vez de llevarme, porque estuve un tiempo, durante 3 años así que iba, no siempre, pero que iba a las monjas, ¿no? Y vivía con mi abuela, y de llevarme otra vez a la escuela mi abuela, yo llorando, ¿no? Sí. Recuerdo esa experiencia también de llorar mucho. ¿De llorar por querer ir o por no querer ir? No, porque me llevaba a la escuela, porque yo no quería ir Ya no quería ir, o sea, las 2 experiencias de infancia te estoy hablando, ¿no? Que así que están grabadas en mí, ¿no? Y de llevarme mi abuela llorando y entrar en la llorando, y yo con un... Y la monja, ¿no?, pues ya salió, ya un cariñoso. Ya te acompañó, ¿no? Acompañándome, y ahí me introdujo, y luego ya después, pues sí, tengo algunos recuerdos, ¿no?, de que nos enseñaban canciones y todo eso, pero no te puedo hablar mucho de libros, ni te puedo hablar ni de maestros. En aquella época solo había monjas, ¿no? Ni siquiera de material escolar, ni siquiera, ¿no? Porque recuerdo, sí, que existían las enciclopedias y esas cosas, pero eso ya lo utilizaban chicos mayores. Los mayores. Yo nunca llegué a la...
digamos, en mi infancia a la enciclopedia, ¿no? Ya. Y estuve un tiempo yendo a las monjas. A los 9 años, bueno, no a los 9, tenía 8, cuando me sacó mi padre de las monjas y me llevó a la escuela pública, ¿no? Con don Eulalio. Y ahí recuerdo que estuve, no llegó a un año, ¿no? Pero también ahí los únicos recuerdos que tengo, no debería de ser mal estudiante porque me acuerdo de sacarme algunas veces a la pizarra, ¿no? Y ahí sí tengo más recuerdos con los chicos, pues que el maestro pegaba mucho. Sí. Entonces se decía que la letra con sangre entra. Hombre, también había, hay que decir, seguramente el grupo era muy numeroso, tendría más Sí, de sí, 30, estábamos a lo mejor hasta 40. 30 críos, ¿no? Y de diferentes edades. No, sí, por lo menos había gente mayor que yo. 3 o 4 años de diferencia. Ahora recordando, porque ahí sí, ahí en la escuela, esos meses, sí me acuerdo de los chicos que venían conmigo a la escuela, pero sin embargo de las monjas no recuerdo mucho. No recuerdo a los compañeros. Tengo más, algunos porque has mantenido la relación a lo mejor porque he con mantenido y porque jugábamos en mi primo Ángel, yo que sé, los amiguejos que nos juntábamos, que jugábamos antes de ir a las monjas, pero así de la escuela no tengo muchos recuerdos. Entonces, porque prácticamente no fui. Y ya en esa escuela bueno, sí en la escuela usaría algún material, no se usaría ya la enciclopedia o sí, algo. No, ya sabía las cuentas y esas cosas y seguramente que a leer aprendí en las monjas. Seguramente, aprender antes de los 5 años. Sí, nos enseñaron a leer y esas cosas, pero no recuerdo muy bien cómo era la dinámica de aquella dinámica. Solo recuerdas la silla que te la quitaron al segundo día. Así como recuerdos, digamos, fuertes, ¿no? Esos momentos, ¿no? Porque claro, eso es muy difícil, ¿no? Tanto los buenos como los malos generalmente se recuerdan, ¿no? Y en la escuela pública, pues también, cuando el maestro se iba sobre todo a tomar café, que se iba todos los días, ¿no? Sí. Pues nos dejaba a los chicos solos allí y algunas veces me acuerdo de dejarme a mí, no debería de ser de los peores. Te dejaba de encargado. De encargado, en el poco tiempo que estuve, sí, ¿no? Y sin embargo, pues salí de la escuela porque el maestro pegaba, a casi todos los chicos nos pegaba, ¿no? Tenía una regla y si no te sabías la lección, te daba con la regla en la palma de la mano, ¿no? Y había chicos que casi todos los días se llevaban varios palos, en la que palma. no debería de hacer mucho daño porque a mí me pegó con la regla solamente 2 palos, ¿sabes? No me hizo daño, pero el daño moral que me hizo que no quise estudiar, porque no me supe la lección y ya no quise estudiar más. Y le dijo a mi padre que no quería estudiar y mi padre me sacó de la escuela. Y te dijo, aquí se acabaron los estudios, Magdaleno. Aquí se acabaron los estudios. ¿Y dónde estaba esa escuela de don Eulalio? ¿Qué dices? ¿En qué parte del pueblo? ¿Te acuerdas? Sí, donde estaba antiguamente el centro de salud, aquí en la calle. ¿Dónde estaba el centro de la mujer? La calle Tirante. Espera, que no, siguiendo esta calle, esa del... ¿Sabes? Donde estaba antiguamente, el centro de salud, sí, ahora está el centro de la mujer. Había escuela, ¿eh? Donde está Correos. Sí. Claro. No, era sí, Correos. Sí, es la calle de Correos ahora. Sí. No es esta, la siguiente. Las 3... No, sí, la de... Ahora mismo no, pero vamos, cerca, detrás del ayuntamiento. Sí, era la parte de atrás estaba, del ayuntamiento. ¿No acordáis dónde estaba antes el centro de salud? Sí, ahí, sí, eso, es que ahora enfrente de el panadero de Francia y el panadero. Sí, ahí estaba la escuela, ¿no? Ahí había más de una escuela. ¿Y dónde jugabais? ¿Había recreo? ¿El recreo que lo hacíais allí mismo o a la glorieta? Bueno, el recreo entonces era ahí mismo, ¿no? Ahí recuerdo en la calle. Había un patio en la calle. En la patio y en la glorieta. Bueno, la glorieta era el centro de recreo de todos los chicos de todas del las pueblo, escuelas prácticamente que había allí, de todas las escuelas. Sí. Y ahí es donde prácticamente pues también tenemos muchos recuerdos de jugar al rescatado, de jugar a la pídola, de jugar, en fin, a muchas. No te pregunto si en casa hacías tareas escolares, porque seguramente en aquella época bastaba con lo que iba a la escuela, lo poco que fuiste. Bueno, pues lo que recuerdo ahora que dices de las tareas escolares es que me mandó el maestro a estudiarme los verbos, el verbo haber, no se me olvida, ¿no? Y llegué y no me supe la lección y como no me la supe me arreó con la tabla. Entonces fue cuando me negué a estudiar. El método que se utilizaba, ya dices que el de la letra con sangre entra, exactamente. O por lo menos con el palo, ¿no? Es verdad que... Y mi padre, pues, ¿no quieres estudiar? Pues mañana al campo. Y al día siguiente pues me llevó a abrir hoyos con un trabajador que tenía a la lagunilla. Así fueron... Ese fue o sea que a los 10 años prácticamente se acabó tu vida. A los 9. A los 9. Tienes claro. Mi educación escolar. Pero sí que recuerdas que leías ya bien en aquel momento. Sí. Además, luego recuerdo
que cuando estábamos en el monte, ¿no? Mi padre nos cogía y nos hacía leer en el Quijote. Sí. Que mi padre era medio analfabeto, escribía muy mal y apenas sabía leer, ¿no? Sí, pero bueno, tenía la inquietud de que leyera. Tenía la vosotros, inquietud, ¿no? y me acuerdo de leer el Quijote, y el Quijote de chico lo leí, y sobre todo las aventuras del Quijote de chico no lo sabíamos. Pues no es poca la formación cultural que os dio ahí tu padre. Y bueno, seguramente aquello influye en tu vida. Ya dices que fíjate si influyó, que hasta el punto de que dijiste, ya no voy a estudiar aquella... Forma no deja de ser pedagógica, una ¿no? mala experiencia. Hay que entender que los momentos eran complicados, eran muy complicados para una persona, para un maestro, atender a ese número tan numeroso, valga la redundancia, de chicos, porque solo había chicos, ¿no? Y bueno, Solo chicos, sí. y que algunos iban con intención de aprender algo y otros iban pues porque obligados, porque sus padres los mandaban ahí, porque no podían. Bueno, yo creo que trabajar. todos los críos en aquella época íbamos obligados, porque la experiencia mía era común, o sea que Sí. no. Yo después de todo no era el que más me pegaba No era el dentro de que la más escuela. recibía. Lo que pasa es que yo era muy sensible, se conoce, y cuando me dio 2 palos yo me negué a estudiar. Ya. Entonces, bueno, vamos a dejar tu escuela, vamos a escuchar, nos decías a Ana Belén. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Madaleno, Ana Belén nos dice que solo le pido a Dios que la guerra no nos sea indiferente. Qué bien viene en estos tiempos decir que ojalá y la guerra no nos sea indiferente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Imagínate que no oyes a nadie, no he oído a nadie que encuentre la guerra como algo inteligible, ¿no? Como cómo puede ser que se hagan guerras, ¿no? De ningún tipo, ¿no? No es lógico, ¿verdad? No es lógica, ¿no? Es el mayor fracaso de la humanidad, ¿no? Nadie está de acuerdo, y sin embargo, pues imagínate, ¿no? Ahí las tenemos, incluso aquí, muy cerca de nosotros, en nuestro pueblo. El vecino está peleado con el vecino por una linde. Por una linde. O sea, cada vez más conflictividad en este sentido, ¿no? De guerra, ¿no? Porque la guerra sin duda es un conflicto, ¿no? entre una nación, pero también entre personas. Es entre personas. En muchas ocasiones ocurre hasta dentro en las mismas familias, cuando ya se trata de una guerra como lo que hay en una guerra, llámalo como quiera, un genocidio, lo que está ocurriendo en Israel. Hay familias que están en un lado y en otro y tienen que
que sufrir, como ocurrió en Efectivamente. Yugoslavia, como puede ocurrir en Ucrania. Entonces, Imagínate aquí en España que hay tantas nacionalidades, ¿no? esperemos que Que no. no llegue el agua al río, ¿no? Llegue el agua arriba. Bueno, vamos a hablar, Madaleno, de tu juventud. Ya has dicho que con 9 años tu padre, ante tu poca vocación por los educación. libros, dijo: Ale, vente a trabajar. ¿Cuáles fueron tus primeras actividades laborales y dónde fueron tus primeras experiencias de trabajo? Bueno, pues imagínate, en aquella época ya se decía, ¿no?, que los niños venían con un pan debajo del brazo, porque desde niños nos hacían de trabajar. O sea, que toda mi generación, pregúntale a cualquier persona que tenga más de 76 para arriba y verás que desde niños ya trabajaban en su casa, ¿no?, haciendo de lo que fuera, de pastor, en el campo, lo que fuera, ¿no? Entonces yo en el monte, porque mis padres arrendaron el monte de Rafael Villegas, y vivíamos allí, nos tirábamos a veces meses enteros, ¿no? Entonces prácticamente mi experiencia de infancia la pasé allí. O sea, era allí y trabajando, lógicamente. Y trabajando, lógicamente. En pues, el campo era... En el campo, ¿no? Pues teníamos gallinas, teníamos gorrinos, teníamos cabras, teníamos huerta, ¿no? Porque mi padre arrendó la finca para sembrar hortalizas que luego después vendía en el pueblo, ¿no? Y siempre estábamos trabajando allí e incluso contrataba a chicos mayores que yo que trabajaban conmigo en el monte y así pasamos prácticamente hasta mi juventud, mi vida, ¿no? O sea, allí estuviste a lo mejor hasta, no sé... Los 12... Hasta los 12 años, Hasta ¿no? los 12 años estuvimos en el monte y ahí, pues desde los 6 años, 5 que tenía cuando llegamos, pues echarle a la gallina, echarle a los gorrinos... Coge la azada y cava un poquito. Haz tapones, me enseñó mi padre, me acuerdo cuando me enseñó a hacer tapones, ¿no? Porque entonces se regaba con el riego a manto, ¿no? Y se hacían tornas totalmente diferentes de como luego después... Hoy pocos agricultores saben ya de eso de los tapones. Nada, de los tapones ni Eso de... era típico de la huerta, ¿no? De la huerta, pero tampoco ni siquiera de cómo se hacían las cosas antes, ¿no? El caso es que ya de niño, me acuerdo cuando mi padre, muy niño, me enseñó a hacer tapones, mira, así y tal, en fin, que desde, digamos, niño, pues con el trabajo, ¿no? Bueno, y hasta los 12 años estuviste, recuerdas, allí en el monte. Claro. Y luego ya a los 12 Y años... allí haciéndome un hombre, porque entonces el mayor orgullo para unos padres es que su hijo se hiciera hombre cuanto antes, ¿no? Sí. Y en ese sentido... Pero en eso nos comíamos la adolescencia, la juventud y todo lo que hiciera falta. todo. Con 8 años... Pasaba de niño a hombre. Con 8 años cogió mi padre y me dejó solico con las mulas, con el arao arando. Y sé que tenía 8, que puede parecer imposible, porque tú imagínate, con 2 mulas muy grandes, dejarlo con el una arao. actividad de riego, ¿no? De riego, pero el riego más para las mulas que para mí, ¿no? Porque las podías pinchar, ¿no? Con la punta de la reja, ¿no? Por suerte no la llegué a picar, ¿no? Sí, pero sí. era lo más lógico, ¿no? Pero mi padre era tan valiente, por decir, para que sus hijos siguieran... Quería que se fuera me muy dejó autónomo. solo, que se hiciera cuanto antes hombre. Sí, sí. Y recuerdo que tenía 8 años porque llegué al pueblo y mi abuela me abrazaba y yo me creía ya tan hombre, imagínate. Y con 12 años, venía del campo y me paró la Guardia Civil justo ahí donde está los jóvenes agricultores. ¿Cómo en la venías? rotonda. ¿Con un carro o con un...? Con el remolque, con porque otro? mi padre también fue un hombre muy innovador y ya se hizo un remolque después de los Un primeros remolque, que vinieron pero por de aquella mulas, época. ¿no? De mulas, claro, Sí. claro, adaptado para las mulas, ¿no? Con Sí. una vara, en fin, como si fuera un carro, pero con Sí, pero ya remolque. las llantas de goma, ¿no? Me paró la Guardia Civil y entonces cuando veías la Guardia Civil pues te asustabas mucho. Y me preguntó que de dónde venía, le dije que de Ará y tú solo, y sí, ¿qué edad tiene? Y cuando me preguntó la edad, me acuerdo que le dije 12 años, y con 12 años te dejan tus padres con esas mulas tan grandes, total, que el hombre pues se le iba a apuntar, ¿no? Me preguntó que quién era mi padre, y luego ese persona civil que me denunció ha sido uno de los mejores amigos que hemos tenido en la familia. En la familia, ¿no? ¿Cómo se llama ya? Se ha muerto el hombre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero en Granada, que vivía el hombre, estuve en un par de ocasiones que me invitó de joven, ¿no? Y luego mantuviste la relación, o sea, a raíz de aquella Sí, denuncia... no, y además es que era una excelente persona, ¿no? Pero sí me acuerdo que tenía 12 años y ya iba a Aral solo con la mula, y me acuerdo precisamente por esa experiencia. Seguramente si no me pregunta el hombre no sabía los años, porque entonces ni siquiera se celebraban los cumpleaños. Bueno, deja en el campo o en la actividad agrícola o familiar, ¿hasta cuándo estuviste, Madaleno? ¿Hasta cuándo recuerdas que cambiaste un poco de oficio?
Bueno, de oficio yo con las Bueno, por mulas... supuesto sigue siendo agricultor. Agricultor aunque toda la vida prácticamente, ¿no? Y sigo siéndolo, porque ahora estoy Sí. jubilado, pero soy agricultor jubilado, ¿no? Y me he jubilado inclusive en la Seguridad Social como agricultor, ¿no? Pero, y nunca lo dejé, ¿no? Porque Sí. aunque tuve otras actividades, pero sí, a los 18 años mi padre compró un tractor, ¿no? Para hacer las faenas, porque ya empezó ya la mecanización, ¿no? Y compró un tractor y ya pues trabajaba con el tractor, ¿no? Y luego ya cuando compró el tractor, pues, lógicamente ya empezó a crecer la inquietud. Bueno, ahí también hay muchas historias, ¿no? Porque yo tuve la suerte también de ir, que entonces existía la Acción Católica, y ahí afortunadamente conocimos, había un cura, ¿no? Que le decíamos el cura grande, que para mí fue el que prácticamente me inició, ¿no? En En la cultura, en la vida, en el conocimiento, en la verdad, en Dios, Sí. en la... Te iba a preguntar ahora por personas influyentes en tu vida, personas que te han marcado y ya te has anticipado, dices que esto Bueno, no sé. porque me ha venido el recuerdo que lógicamente cuando ya trabajaba con el tractor ya había muchos momentos y etapas en mi vida, ¿no? Gracias a esa experiencia, ¿no? De aquel hombre, ¿no? Que nos introdujo en la lectura, que nos introdujo en la cultura, que nos introdujo en la religión, que nos introdujo en Dios, que nos introdujo... En fin, que lógicamente mi vida empezó a cambiar prácticamente a los 16, 17 años, tomó un rumbo totalmente distinto. Los valores que lógicamente había ido aprendiendo, ¿no? A Sí, lo los largo valores de que la se vida. aprenden en la familia, pues luego viene una experiencia y te No, lo- una experiencia, o sea, que fue propio, lógicamente, de la vida, pero por esa casualidad, ¿no? De que los jóvenes, ¿no? Pues tuvimos aquella persona que nos introdujo un poco, que hizo de maestro, de auténticos maestros, ¿no? Sí, De- sí. el que había... Se llamaba Antonio Jiménez. Antonio Jiménez, sí, Sí. el grande, le decíamos, el cura Sí, grande. recuerdo, a mí me dio clase en la academia, creo que no es de latín o de religión, pues daba también clase Sí. en la academia de segunda enseñanza. Bueno, ya un pues poco después. ese hombre nos introdujo, yo me acuerdo que nos decía que leyéramos, incluso imagínate, en aquella época nos decía que hasta el Capital de Mar nos hizo leer, y por supuesto las encíclicas, ¿no? Y el Evangelio, ¿no? Y la Biblia, o sea la Biblia. que no solo libros religiosos, o sea que el hombre quería que leyéramos. Sí, que Incluso me incrementa- acuerdo el primer libro que me regaló para que leyera, me acuerdo de muchas cosas de la influencia, ¿no? Y lo mucho que le debemos a... O sea, ese hombre, ese cura, ese sacerdote dinamizó la vida Sí, 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 de los religiosa jóvenes. y cultural y la juventud de nuestro Sí, pueblo. sí, totalmente. ¿Recuerdas dónde os juntabais, dónde os reuníais en aquel momento? Ahora, Bueno, pues cuando yo fui la primera vez estaba la Acción Católica en un camarón de la casa de Rafael Villegas, ¿no? En frente de... es que no me acuerdo la calle. Calle de Emilio Nieto. Emilio Nieto. Y debajo había una taberna, me Un acuerdo. despacho de vino. Un despacho de vino. Ahí fue la primera vez que fui yo a... Acción Católica. Y ahí teníamos mesas de juego, ¿no? Y yo fui por eso, porque un amigo me dijo, dice, vente y echamos unas partidas. unas partidas y tal, y me fui y ya me apunté, ¿no? Ya. Y aquello fue el inicio, ¿no? Y luego, estando allí, ¿no? Llegó un momento que el Rafael Villegas necesitaba el camarón para lo que fuera y nos sacaron de allí. No teníamos sitio donde ir y entonces ya teníamos el tractor nosotros y la cuadra de la mula estaba vacía y nos fuimos a la cuadra de la mula. A casa de tus padres. Sí, de mi abuela era De la la abuela, casa. bueno. Arreglamos la casa, ¿no? La limpiamos, nosotros los jóvenes, Los nos la jóvenes. acondicionamos y ahí nos reuníamos los jóvenes y ahí hacíamos nuestras reuniones, ensayábamos teatro, ensayábamos, en fin, hacíamos muchas ¿Siempre actividades. amparados por Antonio Jiménez o no? ¿O también de forma autónoma vosotros? ¿O había otras personas Él que...? de alguna manera nos inició, no nos apoyaba, él era el que nos buscaba las obras, podíais hacer esta obra de teatro, Ya. nos daba obras de teatro, porque nosotros no teníamos como tú un director que Ya. indicaba, ¿no? Nosotros nos lo guisábamos, nosotros nos lo cogíamos, O nosotros sea, que él os proporcionaba el material y luego vosotros Sí, ya sí, sí, tirabais sí, para sí, adelante sí, con... sí. Y así empezamos. con la- Así empezamos a hacer teatro, pero no solo hacíamos teatro, llegamos a tener una rondalla que iban más de 30 chicos a aprender a tocar el laúd, la bandurria, etcétera. ¿Y quién organizó la rondalla? ¿Quién Pues era el maestro de la rondalla? Ahí sí el habría maestro de la rondalla, ¿no? Era hijo de un guardia civil que también fue amigo de este que he dicho antes, Ya. que tocaba Joaquín, se llamaba, ¿no? Su padre era guardia civil, pero él tocaba de maravilla, que de hecho fue músico y profesional, ¿no? Incluso Sí. con Rocío Dúrcal y, en fin, toda su Ha vida. trabajado con profesionales. de la Efectivamente, se música. dedicó porque era un virtuoso, ¿no? Y ese fue el que- Y ese sabía tocar el laúd y me enseñó a mí. Y Ya. yo aprendí
y ya animé a otros, total, que de ahí empezamos un grupo a aprender a tocar, ¿no? Ya había chicos también, alguno que sabía tocar la guitarra, hicimos un grupo, ¿no? Y tocábamos los clavelitos, incluso íbamos a rondar en aquella, éramos muy románticos los jóvenes, y rondábamos a las chicas. Ahora se ha vuelto a poner de moda rondar a las novias cuando... Bueno, es el eso día ya lo de- hacíamos nosotros en su época, porque entre otras cosas era la única manera de acercarte a las chicas, porque en la infancia estaba prohibido acercarse. Nunca. ¿En aquella acción católica había chicas también o no? Que no lo sé. Eso es otra cosa, otra historia también muy interesante, porque A ver, resulta cuéntanos. que estaba acción católica de las chicas y acción católica de los chicos. Y cuando yo conocí a la que fue mi mujer, la Justi, era de acción católica de las chicas y yo de los chicos. Ya. Y ella pasó a ser la presidenta de De las chicas. y yo no tenía, el presidente de entonces era Santiago Pataco, que lo conoces Sí, bien, lo conozco. de la acción católica de los chicos. Y ahí ya empezamos a juntarnos las chicas y los chicos, ya en la acción católica, ¿no? Sí, sí. Y ya hacíamos reuniones conjuntas, Ya había reuniones mixtas. mixtas, ¿no? Y de ahí surgió luego Jumis, que le llamaban los demás chicos que Sí. vinieron a posteriori, ¿no? Los más Juventud jóvenes. mixta católica. Yo hice Efectivamente. teatro en aquella experiencia, pero luego ya entraron otras personas también allí. Efectivamente, ellos Recuerda, más Pepe- jóvenes, ¿no? Que siguieron de alguna manera la dinámica, ¿no? Ya la acción católica pasó a ser mixta, ¿no? Ya los chicos y las chicas, pues ya sí, ya Sí, juntos, entonces- ¿no? Rezaban y pensaban. En aquella época de Jumic ya estaba Pepe Ocaña, recuerdo que hacía ya teatro Sí, en aquella... yo no lo llegué a experiencia. conocer. Bueno, Seguramente tú ya creo que no estarías lo conocí trabajando. porque ya me fui. Yo estuve en la mili, ¿no? Haciendo el servicio militar, y después, pues, lógicamente, cuando que ya lo sabéis, me fui a Colombia. Total, que falté varios años. Bueno, pues vamos a ver, Magdalena, vamos a pasar ya, dejamos atrás esa etapa de acción católica, eso sí que es juventud, ahí sí que viviste de manera Sí, muy intensa, muy intensa. tu vida y dices que conociste a tu mujer, pues bueno, ¿qué valor para ti tiene la familia? O sea, porque yo creo que para ti fue muy importante la familia y tu trayectoria profesional y personal, ¿no? Dices que después de la mili, al poco tiempo, me imagino, te casarías y luego ya te... Claro, te pues eso fue digamos, una gran suerte, ¿no? El llegar a conocer mi mujer, la que fue mi mujer, que nos hicimos novios, ¿no? La Justi, pues para mí fue la experiencia más bonita de la vida, diría, ¿no? Yo diría que cuando nos pasó lo que nos pasó a mi mujer y a mí, que encontrar una persona, ¿no? Que te quisiera tanto y que la quisieras tanto, eso era... que eso no se sabía. No sé, estaba de moda, ¿no? Parecía que antes No las lo parejas sé. eran casi... En todo caso es una experiencia única, ¿no? Sí. Es una experiencia tan bonita, ¿no? Que el encontrar una persona a la que quieres tanto y encontrar una persona que te quiera tanto, pues... Y que además os comprometéis y os decidís iros... Bueno, eso surgió y lo voy a ¿Cómo contar. surgió? Cuéntalo cómo porque surgió. siempre estábamos sentados, éramos novios, ¿no? Y estábamos sentados parece que lo estoy viendo en el adoquín. En un adoquín. En un adoquín que entonces eran piedras, donde estaban en el Alto Palacio, ¿no? Y estábamos tan felices y nos queríamos tanto que decíamos, esto tiene que ser cosa de Dios. Esto no puede ser nuestro, ¿no? ¿Y cómo le podemos dar gracias? Y dice mi mujer, dice, ¿por qué no nos vamos unos años a ayudar a otros? Sí, sí. ¿Y por qué no? Y así empezó la idea cuando apenas, o sea, éramos novios, no teníamos... No había compromiso todavía de vida. Y fuimos como una especie de agradecimiento. Sí, sí. Y claro, lo fuisteis madurando... Sí, primero en secreto porque dos chicos que éramos analfabetos, salir a hacer una experiencia de esas, ¿no? Imagínate en aquella época, ¿no? Que entonces no era como ahora, ¿no? Ahora Está yo hablando estoy años 60 y tantos. Efectivamente, antes de los 70. Yo me fui a Leticia en el 72. Lo que pasa es que, claro, pues había mucha incertidumbre y al mismo tiempo, yo qué sé, era una cosa que no surgió, pero que decíamos, no. Total, que en secreto se lo comenté al cura, porque a los amigos ni a la familia se lo dijimos hasta que ya no lo teníamos seguro que Iba nos a ser íbamos. ya inmediato, Y de ¿no? hecho nos casamos para irnos. Ah, sí. Y de hecho, cuando nos casamos nosotros, fijamos la fecha y tuvimos un conflicto con los padres, mi mujer y yo. Los padres que no querían que nos casáramos porque no tenían dinero, había que preparar, había que comprar muebles, en fin, un conflicto. Todos los trámites que lleva... Y dijeron que no, o sea, que no nos dieron No autorizaban. en el consentimiento mi suegro, que era una buena persona, ¿no? Y mis padres, ¿no?
nos regañaron, nos pusieron Que no lo que entendían. no, lo entendían, ¿no? Y claro, ya les tuvimos que explicar El por por qué, el por qué lo ¿no? quería anticipar, Y- ¿no? Y accedieron de muy mal grado, ¿no? Sí. Porque no tenían más remedio, porque además les dijimos, mirad, Sí o sí, sí ¿no? o sí, o sea que nos vamos a casar para tal fecha, si queréis como si no. Si nos quería acompañar y si no, solos, ¿no? Sí, 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 y de hecho nosotros la intención era casarnos solamente con los amigos y la familia, no queríamos como hacer Una ahora, celebración. boda. No, nosotros queríamos eso, pero no. Una cosa Imagínate mi padre, ¿no? Y mi suegro, que en el pueblo estaba reconocido como de las mejores personas del pueblo. Y mi padre, Claro, pero pues, bueno, es normal también. Hay que meterse en la cabeza de, No, pero de si ellos yo que haz- no lo entendían, ¿no? Yo accedí, ¿no? Vamos, y mi mujer, ¿no? A disgusto, pero al gusto también, porque Claro, era la familia y accedimos, Sí. ¿no? Hicimos lo que nos dijeron y aceptamos, ¿no? Y porque a nosotros, al fin de cuentas, Vuestro objetivo, eso era, no era ese. era un trámite para poder hacer. Y luego, pues el otro, ¿no? De que no había dinero, que no había muebles, que no teníamos casa, que no teníamos nada, ¿no? Pues tampoco. Porque No os nosotros- preocupaba. No nos preocupaba en absoluto. Y de hecho, imagínate, yo ya estaba trabajando en Madrid, trabajaba en la construcción como electricista, incluso me salió un trabajo por aquellos tiempos, ganando 3 veces más con un amigo que había trabajado en la mili, ¿no? Ganando 3 veces más de lo que estaba ganando. Por aquellos tiempos 25.000 pesetas era mucho dinero y mi mujer estaba ya también como oficial en Telefónica. Y dejamos todo y nos fuimos sin ganar nada. No fuiste. Así es que, imagínate, si no hay que estar convencido. Pues por eso vamos a escuchar a La Bordeta, que viene muy a cuento. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. ¿Qué razón lleva La Bordeta de destrozos a la libertad y qué complicado es conseguir la libertad? En estas tierras que habitamos quizás sea más fácil,
Pero en el más allá del Atlántico, cuando fuisteis a Leticia, ¿cómo fue vuestra? Ya os casasteis, nos has contado cómo fue y ya decidís ir a Leticia al poco tiempo de casaros o cuándo. Bueno, recién casados, y de hecho nos casamos para ir porque ya habíamos quedado, ¿no? Porque nosotros estuvimos esos años, ¿no? Que fuimos de novios, ¿no? Yo mientras estaba en la mili, pues estudié mecánica, electricidad, hice cursos de formación profesional, también antes de ir a la mili. Fíjate, y tu padre no quería, te sacó de la escuela y luego ya yo por mi mayor. cuenta luego pues tuve los estudios que tengo de formación, pues los he ido adquiriendo trabajando, claro. Y en la para ir te exigían tener un título. Y mi mujer y yo pues hicimos un curso profesional para tener un título, porque en inmigración te lo pedían porque íbamos como trabajadores, íbamos con un misionero y como misioneros, porque así fue el contrato, con el compromiso, ¿no? Con una misión, pero íbamos como a trabajar, ¿no? De cara a ir a otro país, pues necesitaba... Sí, un permiso de trabajo, alguien te hacía un contrato, ¿no? Entonces íbamos como contratados para la misión. Y así pues nos fuimos a trabajar con un misionero y nos casamos para eso, ¿no? Y cuando llegamos allí, pues claro, nosotros íbamos con un capuchino que había fundado una casa hogar para recoger niños que tenían problemas, que no tenían para comer o que sus padres los habían abandonado, que tenían problemas la familia. O sea, que la primera experiencia o lo que fuiste es una casa hogar que llevaba... Efectivamente. Entonces él necesitaba ayuda y al mismo tiempo a esos niños darles un soporte, ¿no? También emocional, por decirlo así, porque estaban solos. Estaban solos, no tenían... Y nosotros, pues de la noche a la mañana, recién casados, nos juntamos con 30 o 40 pelados, ¿no? De entre 4 y 14 y 15 años que tenían los mayores, a cuidarlo. A cuidarlo. Y erais allí como los padres. Además de estar vosotros, ¿había más gente o más claro, personas? Bueno, o sea, teníamos 2 personas para estar con los críos, digamos, de responsables. Nosotros éramos erais los máximos responsables. Luego teníamos una mujer que era la encargada de lavar la ropa de todos, incluso la nuestra, ¿no? Bueno, mi mujer algunas veces pues se la lava, pero... y una cocinera que estaba todo el día, ¿no? Luego le ayudaba yo y le ayudábamos, ¿no? Que eran los que hacían la comida y la lavandería, ¿no? 2 personas adultas, ¿no? Sí, sí. Vamos, no eran mayores, eran también personas jóvenes. Una de ellas, Inés se llamaba, ¿no? Y luego, pues yo, mientras los chicos estaban en el colegio, pues hacía helados, hacía polos, que luego los vendía en el colegio y los chicos los vendían por la calle y con eso comíamos. Y también, ciertamente, cuando nosotros llegamos, llevamos 9 baúles llenos de regalos que habían dado para la misión, que hicimos allí 3 tómbolas, ¿no? En el pueblo, cosas muy curiosas, ¿no? Porque yo creo que no hemos dicho el pueblo, ¿no? Sí, Leticia. Leticia es una ciudad... Leticia, Amazonas, Colombia. Colombia, ¿no? Y Leticia es hoy la capital del departamento del Amazonas. La Amazonía colombiana, pues es casi o sea, el departamento solamente, como si dijéramos la región. La provincia, como si fuera la provincia, la región. La región. Lo mismo que Castilla-La Mancha. Sí, una comunidad. Es una región. Allí la comunidad del Amazonas es pues casi, no voy a decir media España, pero una tercera parte de España. De territorio. De territorio, ¿no? Ya. Lo que pasa es que no está habitada y la mayoría de los habitantes son indígenas. Pero Leticia es la capital. Entonces, en la capital, cuando nosotros llegamos, ya era una ciudad importante, ¿no? Era la ciudad más importante, porque es que Leticia es frontera con Brasil y fue un acceso, el trapecio amazónico le llaman en Colombia, para tener acceso al río Amazonas, que el río Amazonas es como el mar, ¿no? Sí. Colombia, en el sur, y por eso allí fundaron esta ciudad. Y esta ciudad tiene apenas 100 años, no llega. O sea, que es una ciudad nueva. Nueva, ¿no? Y en fin, y digamos que allí, en Leticia, las primeras escuelas, los primeros hospitales, los crearon los misioneros capuchinos españoles. Sí. Y esos capuchinos españoles, que han sido mis amigos, ¿no? Pues... crearon, como digo, las escuelas, ¿no? Este capuchino... Pero, perdona, Madaleno, dices que iban al colegio, ¿no? Vosotros no les dabais clases, vosotros estabais cuidando de ellos, ¿no?
Yo estuve un tiempo dando clases de matemáticas en el colegio como profesor. Pero ¿me que entiendes? había un colegio, ¿no? Había un colegio en el, eso, en el pueblo. Los niños estaban escolarizados. Los niños ¿no? estaban escolarizados. Que no eran niños de la calle, No, aunque no eran tuvieran... niños de la calle, pero que estaban acogidos. ¿me Ya estaban entiendes? acogidos por una parte. Bueno, y no todos eran niños de la... Algunos tenían su mamá o su papá, ¿no? Sí, pero que estaban No, en situación... Su papá casi ninguno. Algunos había que tenía su papá, pero estaba allí porque lo había querido matar, ¿no? Ya. y Sí, que tenían problemas sociales, pero iban al colegio, o sea, por el día, en horario escolar, en iban el horario escolar iban al colegio. Y luego ya vivían allí. Y luego vivían y hacían vida allí en Claro, la escuela como si fueran nuestros hijos. Sí, una escuela hogar. Entonces nosotros lo que teníamos que tener es tenerlos atendidos. ¿Qué pasa? Ya. Que para tenerlos atendidos pues tenías que estar continuamente, ¿no? Pues jugando con ellos, haciendo actividades con ellos. Luego pues tenía 24 años cuando yo estaba con ellos. Yo era tan niño como ellos. Yo me lo Ya. pasé incluso ahora con ellos. Durante todos los años que yo he ido a Leticia me he visto y me han ido a ver. Ya. E incluso me llaman papá mucho. Sí, porque era su papá, Porque Madalena. en aquella época no conocieron a otro papá y me sigo comunicando con ellos. Vale. Bueno, esa fue vuestra primera experiencia. Allí nació alguno de tus hijos, ¿no? También. Oscar y la Raquel. Oscar y Ellos Raquel. tienen la doble nacionalidad. Oscar es colombiano y español. Ya, fíjate. O sea que si hay guerra entre Colombia y en España, claro que no sé cómo se la arreglarían, porque resulta que creo que el 50% de los soldados que tenemos que nos tienen que defender son latinoamericanos y habrá muchos colombianos también en el ejército. Yo creo que ya eso lo vamos a olvidar. Entonces, y bueno, después de unos... ¿Cuántos años estuviste allí la primera vez? 3 años. 3 años, ¿no? Nosotros hicimos un compromiso por 5, pero tuvimos el problema que se enfermaron Óscar y la Raquel. Y estuvieron la Raquel muy malita, tan malita que estuvimos diciendo, si para tal fecha no se muere, nos vamos a España, Ya. para que no se muera. Sí, sí, que tuviste un problema de salud. Sí, sí, grave. Y allí nos recomendaron que no viniéramos. Sí, porque no había soluciones para ellos, me imagino, en aquel... Allí no había médicos. No bueno, había. había que van a hacer el año rural, ¿no? Médicos recién salidos de la universidad que sabían menos Iban a hacer la ni- práctica allí. y no tenían ni idea, ¿no? Y nos mandaron a Bogotá y fuimos a Bogotá y allí sí la vieron un pediatra y fueron los que nos recomendaron que no les encontraron nada a los niños ni tenían nada, Ya. ¿no? Pero sí, lo pasaron mal. A Óscar le daban unos ataques como epilépticos, ¿no? Que se quedaba así privado y muerto, ¿no? Y de hecho una vez llorando todos los críos allí en el hogar, que se ha muerto Óscar, que se ha muerto. Joder, madre mía, míralo. Y ahora... Bueno, estuvisteis 3 años y luego ya... has vuelto alguna vez más, ¿no? A Sí, Leticia. sí. Yo no perdí nunca el contacto. Has dicho que porque estás nosotros siempre nos en vinimos contacto. y la verdad es que lloramos mucho, mi mujer y yo, porque les coges cari tanto como si fueran tus hijos. Claro, evidentemente. Y tener que dejarlos, pues, imagínate, ¿no? Y además, justo cuando más felices éramos, cuando más a gusto estábamos, Sí. cuando más integrados, cuando más nos necesitaban. O sea, que fue una experiencia de tener que venirse muy dura, muy dura, muy dura. Sí, Pero porque fue los más dura primeros- todavía la reintegración aquí En España. En España. Eso ya no voy a hablar. No. ¿Dónde Eso lo dejo volvisteis a Villarrubia? para hablarlo en intimidad. ¿Volvisteis a Villarrubia? ¿Volvisteis a ¿Eh? Madrid? Después de Leticia, ¿dónde vinisteis? ¿A Villarrubia o a Madrid? Cuando ¿O? nosotros llegamos a España. España, pues claro, llegamos sin trabajo, Claro. con deuda, con los chicos enfermos, sin casa, sin nada, de nada, de nada, claro. Entonces, en vez de consolarnos, no, es que Encima son una decía- cabeza rota. Te decían, ha estado bien Si empleado. no hubieran ¿no? hecho, casi. Esa es la palabra, ¿no? Pero bueno, Porque ¿no? incluso algún que otro cura, no voy a decir nombres, pues llegó a decir, es que lo que habéis hecho no es cristiano, porque la caridad empieza por casa. Teníais que haber quedado con vuestros padres, ¿sabes?, Ya. a cuidarlos. Es un concepto diferente, es un concepto Del amor y diferente. sobre todo de no entender probablemente esa misión a la que vosotros estabais... No, si no la entendían ni los curas. Por eso digo, ni la gente, la propia gente de la iglesia, a pesar de ser, me imagino que los capuchinos con los que ibais sí lo entendían. Hombre, por supuesto, ¿no? Y de hecho, bueno, uno de los que había allí era era dueño su padre de la banca Jovel catalana, era multimillonario. Y se fue allá a vivir con los indios y vivía en un pueblecillo en Puerto Nariño con los indios prácticamente y luego con los indígenas, ¿no? Sí, Hizo sí. allí un periodiquillo y allí le conocen todo lo que hay ahora mismo en Leticia. Tú vas a Leticia, hay un museo, ¿no? Ya Leticia ha crecido. Cuando yo fui tenía 3.000 habitantes y ahora tiene
40 o censados, ¿no? Sí, Pero sí. que luego hay una población constante. Y luego está allí Tabatinga, que era frontera, y es, ¿no?, otro pueblecito, y ya se han unificado los dos hasta el extremo de que los habitantes de una calle de un lado son de Brasil, los habitantes de otra calle del otro Son lado. de La Colombia. frontera está abierta, puedes entrar y salir libremente, no te piden nada, ¿no? Y ahora mismo hay entre los leticianos, los brasileños y los peruanos, que son tres fronteras, ¿no? Sí. Hacen todos los años la fiesta del hermandad, se llevan muy bien, no es como, o sea que no hay una guerra entre la entre gente, indígenas. no hay guerra, y entre otras cosas hablan todos, el brasilero y con los chicos y la gente de Leticia, ¿no? Los colombianos. O sea que hay, a ver, Que la pues si son comunicación- familias, Claro, son la comunicación es familias buena. casi todos, han ido creciendo, ¿no? Y todos pues son... Bueno, pues seguramente lo pasasteis mal en esa época por la incomprensión especialmente. Bueno, digamos de las que personas. el problema fue ese, ¿no? El tenerse que venir Claro, por la ley de precipitado. y luego y los chicos, la enfermedad de los chicos, y luego también la incomprensión, ¿no? Pero afortunadamente llegamos al pueblo y enseguida, ¿no? Hicimos un grupo de referencia con otros chicos que sí, jóvenes sobre todo, ¿no? Incluso algún cura que se salió de cura y cosas así, ¿no? Y en nuestro pueblo se creó una pequeña comunidad cristiana, ¿no? Sí. Que de ahí surgieron luego los catequistas que dábamos la confirmación, los catequistas que estuvieron en la iglesia, hasta que poco a poco muchos se fueron yendo de la iglesia casi más por incomprensión que Ya. por otras causas, ¿no? Bueno, Yo he estado siempre ahí metido en las cosas. de la iglesia. seguimos avanzando. ¿Cuándo vuelves, cuándo decides volver allí otra vez a Leticia? ¿El contacto lo has tenido siempre? Bueno, el contacto siempre, ¿no?, con el misionero, con el hermano Juan, y en el año 2000 hice un año sabático y estuve trabajando con él, con un científico allí en agricultura ecológica y sostenible. Él tenía una casa de acogida de los indígenas en la Amazonía colombiana. Bueno, en Colombia hay más de 60 y tantas culturas indígenas, ¿no, Etnia? Y cada una con su idioma, o sea que nosotros aquí presumimos de 4 y ellos tienen cientos, ¿no? Y, bueno, pues ese hombre tenía una casa de acogida que le llamaban Centro Juvenil Amazónico, donde chavales de las diferentes comunidades que no tenían posibilidades de estudiar, estudiaban. Sí. Y él los acogía gracias a unas becas que tenía, ¿no? Si le daban, por ejemplo, necesitaba para mantener un chico durante un año X dinero, Sí, ¿no? la Pues colaboración. solicitaba una beca a amigos, familiares, y desde aquí del pueblo, familiares míos y nuestro ayuntamiento, ¿no?, a través del 07, estuvo de pagando becas y ayudando, tú te acordarás, ¿no? Porque eras tú y gracias a ti pues se dio el 07. Y tuvimos el Consejo Local de Cooperación. Hicimos que el funciona. Consejo Local de Cooperación y varios años nos estuvieron dando nuestro ayuntamiento, el 07, a la ayuda al desarrollo de aquellos No países. solo a ese, sino a otros muchos proyectos Claro, que había si es que también. se repartían, ¿no? Claro. Y se repartían entre diferentes grupos de aquí del pueblo. Y de no se ONG. arruinó el ayuntamiento, ¿Eh? ¿sabes? Que aunque no se arruinó el ayuntamiento, que se destinara una parte del presupuesto, que parece ser cuando se habla de cooperación al desarrollo, dice, bueno, pero eso es dinero que pues no, es un dinero que igual que destinas para una cosa, se destinaba Pues, y si bienvenido era. Si comparamos lo que se da para, yo qué sé, para el fútbol o para otras actividades, ¿no? No, para el- Que también, ¿no? O sea, que yo no digo que... Sí, pero que todo tiene su espacio, ¿no? Bueno, y ya has dicho antes que recuerdas como algunos chicos y chicas de aquella época hoy te siguen recordando y además muchos han podido estudiar también, ¿no? Claro. Y están dejando allí su semilla. Bueno, esa es otra historia que yo he ido comprobando, ¿no? Eso es lo que de quería. la experiencia de que vida, no no solo aquí en España, ¿no? Ya. Sino sobre todo allá, ¿no? Porque allí hay muchas más necesidades que aquí, lógicamente, y también la gente es mucho más agradecida que aquí, lógicamente, porque están más, ¿no?, en el comer y en lo cotidiano de la vida que en otras historias. El caso es que este misionero amigo mío hacía eso, ¿no? Posibilidades para que los chicos hicieran el bachiller y tener estudios superiores, que hoy muchos de ellos, de esos chicos que yo conviví y he ido conviviendo las veces que he ido, ¿no?, pues resulta que muchos son formadores o son profesores. formadores, que la mayoría profesores en sus respectivas comunidades indígenas, ¿no? Pero también abogados, también médicos, Sí, sí. también, bueno, funcionarios. Funcionarios, arquitectos. Incluso hay 2 que son diputados y hay uno que me dijo, amigos, ¿no?, que porque ahora tengo hecho un grupo de WhatsApp con todos ellos, Sí. amigos,
dice, don Magolo, dice, voy a ser el próximo presidente de la región. de la Amazon, como si dijéramos del paje. Amazonas, Me sí. dijo, un hombre sencillo, Sí, inteligente. Sí, bueno. pero que sabe sus posibilidades y puede llegar. No, es que tiene... ¿no? ¿Qué carrera tiene? No es abogado, es... No me acuerdo. Sí. Pero son gente ya, son intelectuales, o sea, que son gente que es muy preparada profesional, Sí, que intelectualmente. no solo el hecho de que llegarais allí, vosotros y muchas más personas, y la colaboración que haya hecho, le ha permitido salir de la situación de pobreza económica, sino que se han formado. Y lo más importante es lo que dices, que ojalá y sigan pensando que ellos tienen que ayudar allí, porque lo fácil también Eso es lo hubiera bonito, sido, eso es lo bonito eso es de la lo- buena educación. claro, Eso es lo bonito. que vayan dejando allí, que Los valores agradezcan. que este amigo mío, misionero, le transmitió a esos muchachos son los mismos que están transmitiendo ahora. Ellos tienen hechos allá una asociación que se llama Asociación Ceján Vive. O sea, ellos han mamado en el Ceján, ¿no? Y claro, todos los valores que y juntos, ¿no?, a los conocimientos técnicos, digamos, ¿no?, de saber leer, saber escribir, tener un título, etcétera, 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 todo eso pues le ha ido ayudando, ¿no?, a ir creciendo y a su vez reconocer, ¿no?, que gracias a que eso, ha habido otros que les han ayudado ayudado a crecer, ¿no?, pues ayudan a otros a crecer, ¿no? Eso es un poco lo como una ideal, cadena, ¿no?, bonita, ¿no?, donde dices, ves que me ha merecido la pena, ¿no?, el hacer algo que tampoco me costaba mucho, o sea, que yo la vez... Sí, pero bueno, porque lo hacías convencido de que lo que Además hacías es que estaba disfrutaba, bien. solo Dios sabe lo que yo he disfrutado con ellos y lo que disfruto. Claro. O sea, ahora mismo, de hecho, Hombre, es que Magdalena- el año pasado estuve, pero ahora me voy a ir 3 meses, ya tengo, ahora va a venir Óscar conmigo a ver a Leticia. Ah, sí. No había Porque ido no ha nunca. conocido todavía. No, fíjate. Y tiene mucha ilusión, lo que pasa es que está siempre el hombre muy ocupado, Ya. y no, pero ahora se va a venir conmigo a ver su pueblo. Se Porque va. allí lo recuerdan, él era muy chiquitillo y Claro. los chicos que yo Sí, cuidé, tenían 10, 12 años pues cuando entonces. llego, pues ya te digo, o sea que me quieren lo mismo que yo a ellos, ¿no? Y se acuerdan ¿Se acuerdan de Óscar? Osquita. Que casi lo iban a enterrar. Cuando llegue allí van a decir, mira. Bueno, además de Leticia, pues vamos a seguir un poquito. ¿En qué has estado en algún otro país? ¿No? ¿Has tenido alguna experiencia más? En algún país Guatemala, pero en latinoamericano? Guatemala fueron 2 meses. 2 meses en Guatemala. Y ahí ¿También alguna igual tuve comunidad? muchísimas experiencias, muy bonitas, todas, ¿no? Pero no mantengo, fue muy poco tiempo, No llegaste a mantener los vínculos que... efectivamente, ni en 2 meses, ¿no? 2 meses es E poco inclusive, pues lo que pasa es que cuando estuve en Guatemala, yo pensaba irme a Colombia, Ya, pero estoy en la delegación de misiones en el equipo, ¿no? sí. Y ahí se crearon unos grupos de jóvenes, ¿no?, para formarlos en la solidaridad y en la misión y todas estas cuestiones. Y se hacen, y hay un misionero que fue aquí el vicario, Pedro Jaramillo, ¿no?, y tiene muchos chicos también de acogida. Y van muchos voluntarios a hacer refuerzo escolar, ¿no?, a ayudar y eso, y a vivir una experiencia de unos meses. Sí, de ¿no? meses. De... Y eso se mantiene desde la delegación, ¿no? Y me dijeron que me fuera A Guatemala. porque resulta que aquí desde la Diputación se da mucha ayuda también para el desarrollo y entonces me daban una beca y por aprovechar la beca y también, total, que no me fui a Colombia, me dijeron que me fuera allí y accedí y me fui Y allí. te fuiste a Guatemala a colaborar. ¿Y en algún sitio más, Magdalena, has estado? Bueno, en países no, porque allí conocí una mexicana, ¿sabes?, que estaba 3 años allí de misionera y nos llegamos incluso a casar, pero se puede decir que no hemos estado nunca casados, Ya. porque cuando empezamos a conocernos, pues resulta que no, ella tiene otra manera de ver las cosas, otra manera de pensar y otras muchas más cosas que hay ahí que hacían imposible la convivencia matrimonial, Ya. digamos, ¿no? No coincidimos, ¿no? Bueno. Y estuvimos 2 o 3 años y esos años pues he estado en México y allí, pues digamos que le ayudé a ella a reconciliarse con su familia porque estaba... No tenía buena relación con no la familia. tenía muy buena relación y no como misioneros, ¿me entiendes? Ya. Ni como tampoco voluntarios, simple y llanamente Ya fue como convivencia con una persona y convivencia fuiste de la ahí. vida, ¿no?, que nos juntó en un voluntariado Sí. y eso hizo que coincidiéramos y fueron 3 años bonitos. Vale. O sea, que yo No, fue una sí, experiencia nueva, diferente, ¿no?, que Bueno, porque se al quedó final en tres pues, me ha años. servido para otras cosas, para aprender mucho, sobre todo para aprender mucho, diría yo. Yo creo que ha sido también, digamos,
una cosa que ha puesto Dios en el camino para que esté aprendiendo cosas que la verdad no me imaginaba que podía saber. Madaleno, aparte de colaborar con las misiones, ¿estás en alguna ONG a nivel de España? Sí, ahora mismo, concretamente, ¿o has colaborado con alguna? ¿no? He estado, y estoy, ¿no? Lo que pasa es que ya está disuelta prácticamente, solo supervive, ¿no? Ya no hace prácticamente nada, solamente da clases, algún que otro voluntario, pero con unas amigas creamos una asociación pro inmigrantes, ¿no? Donde ayudábamos a los inmigrantes y llegamos a tener, pero cuando tantos inmigrantes venían, ¿no? Antes de la crisis económica, y les enseñábamos, los acogíamos, les dábamos comida, les enseñábamos el idioma, y teníamos hasta seis trabajadoras. ¿Dónde, porque atendíamos un montón ¿Dónde funcionaba esa ONG? En Valdepeña. Mancha Acoge, ¿no? efectivamente. Sí, y ahí, pues ya te digo, hacíamos una labor. Yo incluso los enseñaba a podar y esas cosas voluntariamente, ¿no? Sí. Para que ellos pudieran encontrar trabajo. Todo eso hace que te comuniques con los inmigrantes, que sepas de sus problemas, por qué vienen, en fin, conoces la realidad de la inmigración. Y quitaron, cuando llegó la crisis económica, todas las ayudas. Nos dejaron colgados. Tuvimos que pagar de nuestros bolsillos a los trabajadores, pues se tuvieron que ir a su casa. Y así, fue la experiencia. Cuando deja de haber... Y ahora no funciona, ¿no? Y no hay ayuda a los hace mucha falta porque los inmigrantes siguen estando ahí, sus necesidades. Pero sí, siempre he estado... y ahora mismo, pues... pago una cuota amnistía, pago una cuota... En fin, bueno, pero colaboraciones con ONG. Bien, Madaleno, dejamos ya atrás. Ahora, aparte de cuando te vayas a Leticia, tu tiempo, dices que ya como jubilado te dedicas a la agricultura, a algo, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿En qué ocupas tu Bueno, día a día, aparte de pensar? Mi día a día, ahora es que gracias, ya digo, al tiempo que pasaba en México con la mexicana, como tenía muchísimo tiempo, allí también hice cosas, le puse un plantío allí a su chico, hice algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo tenía conocimientos de Internet, ¿no? Y visitaba mucho Internet y empecé otra vez a aficionarme, sobre todo por las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí ando desde que entré en lo de México, hace ya lo menos 8 o 10 años, con las nuevas tecnologías. Estás con las nuevas tecnologías. Siempre Además del campo, me gusta experimentar en el campo y me gusta experimentar con las nuevas tecnologías. Hoy mi casa la tengo instalada con el sol. Con placas solares. Los riegos los tengo todos instalados con sol, ¿no? Y hay que decir que los has instalado tú. Sí. Bueno, menos uno que me lo instaló, el primero, ¿no? Que se lo dije al electricista, pero los demás los he instalado yo, ¿no? Y luego, pues, en cuanto a mi comunicación ahora con la gente de allí, ¿no? Pues también tenemos ya preparado, haciendo proyectos, ¿no? Para enseñar a la gente las nuevas tecnologías de allí, sí. Y también los conocimientos que tengo de agricultura, porque o sea que vas a estar los amigos me dicen que soy muy mal agricultor, pero yo sé, no voy a decir más que ellos, pero otras cosas que ellos no saben. Sabes el camino de la agricultura. Bueno, Madaleno, ¿y qué recomiendas tú, ya con tus años de experiencia, a tus hijos o a las generaciones actuales de cara al presente, al día de hoy y al futuro? ¿Qué recomendarías con todo tu bagaje? Bueno, toda mi vida, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Pues les he dicho lo mismo, ¿no? Trabajar en lo que os guste, porque pasamos la vida, ¿no? El trabajo es todo. La vida la pasamos trabajando. Sí. Y si te gusta lo que estás haciendo, no trabajas. O sea, yo tengo 76, voy si no todos los días, muchos días a trabajar, ¿no? Y todo lo que hago lo haces a gusto. Disfruto, o sea, que lo hago porque disfruto. Sí. ¿No? Y prácticamente así ha sido en mi vida también cuando estaba en el taller. O sea, me gustaba mucho mi trabajo y tengo muchas cosas que me hicieron feliz, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo fundamental es enseñar a los hijos a ser felices. Si los enseñas a ser felices, no a que tengan dinero, ni fama, ni poder. Que la felicidad no es... Simplemente que aprendan a ser felices. Si aprenden a ser felices, no necesitan... van a saber lo que valen las cosas, van a saber apreciar las cosas. Sí, y eso choca frontalmente con lo que te quería hablar, la situación actual, los conflictos armados que ya hemos dicho, los genocidios, la pobreza, la justicia social. Es verdad que la situación
está complicada, ¿no? Porque la mayor parte de las personas entiende a lo mejor la felicidad como posesión de cosas materiales, Claro. y no como esa felicidad que te hace poder mirar a las personas de una manera agradable, ¿no? Yo... ¿Qué piensas de esta situación así del mundo? Que si pones la tele... Cuando ves la situación del mundo, pues te das cuenta, ¿no? Realmente que es porque todavía, ¿no? El ser humano todavía no conoce ni sabe, ¿no? Que podemos ser plenamente y que venimos al mundo para ser plenamente felices. Y no lo sabe precisamente porque llevamos, desde que prácticamente se sabe, ¿no? El hombre buscando, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, qué es la muerte, etcétera, 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 ¿no? Yo tuve la suerte, y lo digo, ¿no? De conocer a este cura que me habló de Jesucristo y de Dios, y hoy puedo decir no solo que creo en Dios, que yo con Dios lo veo, me comunico, sé que es Él el que me dirige, sé que lo que me vaya a pasar, ¿no? Lo que me vaya a pasar no me preocupa absolutamente, ni siquiera la muerte, Ya. porque Él me trajo al mundo y es el que me ha puesto aquí para ser feliz, disfrutar, y haciendo caso de Él, he visto que he disfrutado y he hecho disfrutar a mucha gente. Y venimos aquí para eso, para ser felices y hacer felices a la gente. Y eso es todo. Bueno, y en ese proceso de ser felices, ¿cómo valoras la educación? Ya hemos hablado algo de educación. La educación en general, la educación con mayúsculas, no solo la que se da en la escuela o en la universidad, sino educar como concepto universal. Eso que decimos, hace falta para educar, hace falta toda la tribu. Efectivamente. ¿Qué valor le das al Efectivamente, a la como se educación? necesita toda la tribu, pues vemos, por ejemplo, ¿no? Pues la realidad en la que estamos. Los jóvenes de ahora no tienen nada que ver como éramos nosotros antaño, ¿no? Imagínate si en nuestra época se nos hubiera ocurrido tirarle una pedra a un porrero como hacen ahora los chicos jóvenes cuando hacen manifestaciones, ¿no? Sí. O, yo qué sé, la educación ahora, claro, como es el mundo el que nos educa, son los medios de comunicación, son el poder, son el dinero, son la fama, son una serie de... que claro, una persona mal informada, pues no sabe cree por dónde que tirar. para ser feliz, pues tiene que... yo qué sé, y para ser libre a lo mejor comprarse la compresa tal, o para ser feliz comprarse el coche tal, o para ser feliz comprarse... o la pistola tal, o la el pistola fusil tal, cual, ¿no? O sea que lo que hay que no orientar... nos hemos enterado que a nuestro alrededor cada día, simplemente con quererlo podemos ser felices. Y si somos capaces de darnos cuenta todo lo que tenemos hoy en día, cualquier persona de hoy en día, y en general yo creo no que habría la por gente, qué aspirar a muchas más a cosas, nada. sobre todo O sea, material. todo el mundo tiene todo sobrado para ser feliz. Pues Pero muy todo el bien. mundo en todo el mundo, imagínate lo que te digo. Y luego es por mi experiencia, ¿no? Y lo digo como lo veo y como lo siento. Sí. Voy a Leticia y yo allí soy más feliz que aquí porque veo a la gente más feliz que aquí. Es más feliz, aunque En general. tienen menos, pero... Tú hablas con la gente allí y están siempre con la sonrisa, Ya. súper amables. Bueno, también es cierto que hablo y me comunico más con los que me quieren, ¿no? Ya. Pero con todo el mundo, o sea que, aunque no te conozcan. Sí, eso de... O sea, que tú llegas y te tratan con una amabilidad, con un cariño, con una... Y fíjate que allí en la historia los españoles nos quieren muy mal. Nos quieren mal porque no fuimos demasiado generosos con ellos. Bueno, Madaleno, vamos a terminar. Muchas gracias por estos minutos que hemos compartido. Podríamos seguir hablando largo y tendido, aparte de que hemos coincidido en experiencias. 65 años dan para mucho. Experiencias 66. personales, pero has demostrado que conoces bien la realidad de los países en vías de desarrollo, que te has dedicado durante muchos años y te sigues dedicando a esas personas y que tú nos dejas dicho ahí que las ves más felices, teniendo menos posesiones materiales, pero desde luego con un espíritu diferente porque son más personas que individuos probablemente. Por supuesto que todo eso lo ha hecho la educación. Claro. Y ahí hemos colaborado nosotros también. Sí. O sea que no solo económicamente, sino también, ¿no? Con nuestra manera de ayudar, de pensar, en fin. Bueno, pues ha sido un placer compartir este tiempo con tu sensibilidad, tus ganas de colaborar para que mejore el entorno más cercano y, por supuesto, todo el planeta. A las personas que nos escucháis, no olvidéis sugerir temas o dejar preguntas relacionadas con la educación y la cultura, llamando al 641-129-829.
Y ya vamos a agradecer, José, tu paciencia, tu tranquilidad aquí en la mesa de sonido. Gracias, José. Bueno, gracias a Magdaleno por el rato que ha estado con nosotros y de mi parte agradecerle por su labor social que ha tenido con el resto de la gente. Bueno, también Antonio, Paulino, gracias por la difusión en las redes. Adelantar que el miércoles 22 de noviembre vamos a hablar de una experiencia que al menos yo he conocido hace poco. Vamos a hablar con Toni Urda, una persona de nuestro pueblo, que nos va a acercar a una experiencia que es la Universidad José Saramago 50+, una institución universitaria de educación no reglada, pero con el objetivo de mejorar las capacidades de las personas en relación a la cultura y las relaciones sociales, entre otros fines, tal y como vamos a conocer en ese programa. Y encaja perfectamente con el lema con el que solemos acabar el programa, que la mejor arma contra la barbarie es la cultura y la educación. Y aprovechando que Magdaleno está aquí, la preocupación por las personas y la solidaridad para seguir luchando con la esperanza de un futuro mejor. Magdaleno, muchas gracias, despídete. Pues muchas gracias a todos, ¿no? Y yo, pues, ¿qué voy a decir? O sea, siempre me hago la misma reflexión, ¿no? Que hay que querer a la gente, perdonar a la gente, ayudar a la gente y sentir buenas sensaciones sobre los demás, no odiar. O sea, desterrar el odio. Desterrar el odio. O sea, simplemente dejar el odio, porque todo lo podemos sentir, ¿no? Sí, dejar el odio y el en cualquier rencor. momento, sobre todo ante tantas situaciones que estamos viendo injustas, ¿no? Ya. Pues es muy fácil. Yo muchas veces cuando veo las cosas que están pasando en otros lugares, sobre todo, ¿no? Porque aquí casi me causan risa, porque la gente no tiene problemas y se los busca tontamente, Sí. ¿no? Pero, y realmente lo digo, o sea, que yo aquí los problemas políticos y sociales de España no me preocupan nada. Y no me preocupan nada porque realmente no son para preocuparse. Ya. ¿Me entiendes? La única preocupación que yo veo, ¿no?, es que los jóvenes, por ejemplo, tienen muchísimas dificultades, ¿no?, que se las ponen, son trabas que se las pone la tribu. ¿Entiendes? Sí. Ellos no son culpables, son más culpables los padres, los poderes fácticos, etcétera, 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 ¿no? Porque en realidad, pues los chicos son lo que hacemos de ellos, todos los críos, todos los jóvenes, Bueno. toda la sociedad. Pues nada, muchas gracias, Magdaleno, ahí queda tu reflexión. Saludos, salud y paz sobre todo, y abrazos para todos y para todas de parte de Ángel Morales Camacho. Buenos días.